Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Estamos en el año 2019, año de la volatilidad, en el que tenemos muchos factores de incertidumbre en el horizonte. Vamos a hablar de a dónde pueden ir los mercados, dónde puede encontrar refugio el inversor y cómo está la situación macroeconómica con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB en España y Latinoamérica y director de Escuela de Inversión Método Trading. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Pablo, tenemos en el momento actual mucha incertidumbre, tenemos los tipos de interés bajos, movimiento lateral en los mercados, vuelve la volatilidad. ¿Cuál puede ser el principal catalizador de los mercados para cambiar la tendencia o el rumbo de los índices? Bueno, como todos sabéis, prácticamente casi todos los activos financieros dependen de la evolución de la guerra comercial. Hay muchos riesgos geopolíticos abiertos. Probablemente la guerra comercial ha sido el que nos ha dado el último susto, porque dábamos por hecho que se iba a solucionar en breve en función de lo que decían las delegaciones de Estados Unidos y China, y sin embargo, cuando todo parecía que estaba encauzado, pues hemos conocido que se subían los aranceles por parte de Donald Trump, la respuesta automáticamente por parte de China. No hay previsión de que haya un encuentro en breve, y la mayor esperanza que tenemos los inversores es que de cara al G20, que se celebra a finales de junio, pueda haber un nuevo encuentro entre las dos potencias y se busque un nuevo diálogo. De no haber dicho diálogo, la sensación que da es que la guerra comercial va a ser probablemente un evento catalizador que va a durar todo el año. El efecto ya lo conocemos, ¿no? Todo lo que se imponerá aranceles por parte de ambos países va a restringir el comercio internacional, va a afectar negativamente a las economías, y por desgracia estamos en un mundo globalizado. No se trata solo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el impacto se va a dejar notar en el mundo entero. Hemos visto cómo recientemente Donald Trump está hablando o amenazando a México con imponer aranceles sobre la totalidad de los bienes que importa por el tema de la inmigración ilegal. Hemos visto cómo ha retrasado la amenaza a Europa durante 6 meses sobre el sector del automóvil, pero sabiendo cómo es Donald Trump, que cambia de opinión cada 24 horas, es tener la espada de Damocles encima de la cabeza, y lo que parece un conflicto entre las dos mayores potencias del mundo pronto podría convertirse en un conflicto de guerra comercial en su sentido más amplio de la palabra. Si eso pasa, el impacto en los activos de riesgo, como es la bolsa, pues va a ser muy negativo. Sí, de hecho habría que analizar cuál sería el impacto en un momento en el que la mayoría de las economías están en un periodo de desaceleración, ¿no? De hecho, los datos macro en Alemania ya empiezan a ser un poquito más débiles. Tenemos el desempleo en máximos de 10 años, los PMI han sido decepcionantes, la locomotora de Europa se está desacelerando. Yo no sé si esto puede ser un primer efecto de esta guerra comercial que nos está comentando, que puede tener impacto en el resto de economías y no solo en Estados Unidos y China, que son donde se ha puesto el foco, ¿no?, actualmente. Sí, realmente en Europa nuestro principal problema es que la desaceleración comienza desde finales de 2017, que alcanzamos las cotas más altas de PIB, y a partir de ahí, de una forma constante, hemos visto un deterioro a lo largo de casi un año y medio. Es cierto que los últimos datos se han estabilizado un poco, pero solamente en partes de los datos macroeconómicos, porque, como tú indicas, los PMI manufactureros se están desplomando a nivel mundial. Incluso en Estados Unidos el otro día conocimos PMI manufacturero y de servicios, y salieron no peores, infinitamente peores de lo que se podía pensar, casi rozando la cota de 50, lecturas de las más bajas de los últimos 5 o 6 años. Y en Europa se suma, al igual que pasa en Japón, que también tiene una economía que está muy débil, se suma el factor de que los bancos centrales no han ni siquiera intentado retirar parte de las ayudas que nos habían dado durante estos últimos 5 años. El Banco Central Europeo mantiene los tipos al 0% y el balance del Banco Central está en el máximo que puede estar. El Banco de Japón tiene los tipos en tasas negativas y no hace más que implementar políticas monetarias expansivas. China se está desacelerando, es cierto que crece todavía al 6,2, 6,4, pero es la tasa más baja de las últimas 3 décadas. También está implementando medidas de estímulo adicionales, pero la sensación que tenemos es que, a diferencia de otras veces, si ahora llegase un proceso económico adverso, vamos a decir una recesión potencial en los próximos meses, la capacidad de combatirla por parte de los bancos centrales es muy limitada, porque no hay política monetaria convencional que se pueda aplicar con los tipos ya en el límite, y habría que recurrir otra vez a la política monetaria no convencional, lo cual nos lleva a abrir otra vez el grifo, que los bancos centrales compren de forma masiva a través de programas de quantitative easing, bonos soberanos, hipotecarios y corporativos, pero es una medicina que ha durado lo que ha durado, y la pregunta es si va a ser suficiente como para frenar un posible desarrollo negativo a nivel económico global o no. Yo personalmente creo que
estamos ya como indica la curva de rendimientos marginales, ya las dosis de lo que hay que hacer para que surta efecto tienen que ser brutales. Podríamos llegar a ver balances de bancos centrales subiendo por encima, en lugar de los 4,5 trillones, por encima de los 10 trillones, pues yo creo que es la única opción que nos va a quedar, y ni con eso tengo la sensación de que vayamos a solucionar el problema. De hecho, cuando me ha hablado de los bancos centrales, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, es el único banco que ha empezado a subir tipos, ¿no?, a normalizar en cierto modo esta política monetaria, y sin embargo hay quien dice que ahora puede empezar a bajar tipos de interés viendo cómo está la situación a nivel global y la situación en Estados Unidos con los últimos datos macro. No sé si es alguna una previsión que usted maneja, que pueda bajar el Banco Central los tipos de interés en este año. Bueno, como comentas, el mercado ya se ha posicionado con esa idea. De hecho, cuando uno mira cómo cotizan las curvas de tipos en Estados Unidos, hay más o menos descontado un 50% de que bajan una vez y hasta un 40% adicional de que bajan dos veces. Es decir, que básicamente hay como un 80 y tantos % de previsión de que al menos una bajada vamos a ver. La pregunta es: ¿qué va a llevar al señor Powell a hacer un movimiento de bajada de tasas cuando el crecimiento económico en Estados Unidos todavía en datos duros no se ha reflejado? Estamos viendo el ajuste del PIB del primer trimestre que se publicó ayer, se situó en 3,1, 3,2, son crecimientos muy sanos. Es verdad que lo que se intuye que llega es peor, y yo creo que tal vez la clave de si Powell va a optar o no a una bajada de tipos este año va a depender mucho de cómo se comporte la bolsa. En la convocatoria de septiembre del año pasado nos decían que subirían los tipos 3 veces más. En diciembre hablaban de 1 o 2 subidas más, y de repente se produce el colapso de la bolsa entre noviembre y diciembre y pasamos de ese entorno a ya no hace falta subir tipos. No solamente no hace falta subir tipos, sino que lo que estábamos haciendo es retirar el estímulo no convencional, que eran las compras de bonos soberanos e hipotecarios, deciden frenarlas a partir de este año, en el mes de septiembre. Parece que hay una relación muy directa entre las decisiones de Powell con lo que está pasando en términos de tensión en los mercados financieros. Si a eso le sumamos que los datos de inflación recientes en Estados Unidos, en lugar de ser al alza, están siendo a la baja, pues tiene una excusa muy cómoda para intentar prever un potencial problema con la guerra comercial que no se soluciona en breve, sino que se alarga, y entonces yo creo que ese factor de un potencial corte de tipos gana mucha probabilidad. Ahora, 2 bajadas este año yo no las veo. Creo que probablemente el mensaje, en el caso de transmitirlo en la reunión del 19 de junio, es que en el caso de que haya síntomas de deterioro claros en la economía estadounidense, empezarán a ser más acomodativos en su política monetaria, y probablemente iríamos a diciembre para esa primera bajada de tasas que evidentemente el mercado va a celebrar positivamente. Pero estamos con el mismo tema de siempre. La gente dice, bajan los tipos, la bolsa va a subir. Digo, no, las últimas 2 grandes bajadas de tipos tuvieron lugar en 2001 y 2002 y en 2008, y el mercado se hundió, porque esas bajadas de tipos lo que hacían era intentar contrarrestar un cambio de ciclo económico. Entonces, celebrar que la Fed empieza a bajar tasas de interés es porque cree que la economía estadounidense está muy cerca de alcanzar ya un techo, y de hecho creo que es en septiembre de este año cuando se va a convertir en el ciclo expansivo económico más largo desde 1850. Parece un tema meramente estadístico, no debe quedar mucho antes de que la economía estadounidense cambie un poco el rumbo, y si eso pasa, evidentemente la Reserva Federal va a empezar a bajar las tasas. No tiene tanto margen, es verdad que están los tipos al 2,25, 2,50, pero piensa que en la crisis 2008 hubo que bajar los tipos 525 puntos y en la crisis del 2001 hubo que bajar los 525 puntos. Tenemos 250 puntos, lo cual nos lleva otra vez al planteamiento de qué van a hacer adicionalmente a la bajada de tipos si hay una recesión, y otra vez volvemos al QE, famoso QE4, QE5, QE6, endeudamiento masivo, inyección de liquidez a expuertas. Eso creo que es un poco a lo que vamos a ir a parar. Pablo, si se da este escenario que me estás comentando, este escenario de recesión en algunas economías, bajada de tipos en el caso de la Reserva Federal, en el caso del Banco Central Europeo, no sé lo que podría hacer teniendo en cuenta los tipos de interés como están. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el inversor conservador, teniendo en cuenta que el Bund ya está cotizando a tipos de interés negativos, ¿no? La verdad es que tenemos una situación de las peores de la historia en términos de buscar activo refugio, porque, como sabes, hace 10 años, cuando uno preveía un problema económico con entrada en recesión y caída de las bolsas, lo que el inversor hacía era comprar bonos, ¿no? Comprabas bonos, obtenías una rentabilidad pequeña pero con un riesgo muy bajo. Esa era la cobertura natural que solemos buscar.
¿Cuál es el problema? Que los programas de QE que llevan a cabo los bancos centrales consisten en emitir dinero de la nada, comprar bonos de forma masiva. Cuando compras bonos de forma masiva, la rentabilidad de dichos bonos cae, y nos encontramos con el paradigma de que Alemania, que es el país donde uno se sentiría más cómodo por digamos, ser la locomotora de Europa, no te ofrece rentabilidades positivas en ningún bono desde el 1 año hasta el 10 años, con lo cual comprar un activo que te obliga a pagar intereses en lugar de recibirlos no es una opción. En el resto de las áreas europeas puedes conseguir alguna rentabilidad, pero es realmente baja, es decir, moverte a 10 años en rentabilidades del 1% en algunos países europeos creo que no es nada recomendable. Y el único que paga un poco más es Italia, pero paga un poco más porque evidentemente la situación política en Italia está siendo muy peligrosa, está echando un pulso a Bruselas, no está cumpliendo con los déficits. Evidentemente no parece que sea el sitio donde uno querría refugiarse como activo refugio, sabiendo cómo a nivel político la situación es muy compleja y a nivel económico Italia está rozando la recesión de nuevo. Cuando hablamos de renta variable y ya si hablamos del mercado español, ¿cree que hay alguna oportunidad en el IBEX 35 para el inversor meramente local, ¿no? Que al final el inversor español siempre mira al IBEX 35 y al mercado continuo? Yo no sé si cree que tiene alguna oportunidad, viendo cómo la situación española, pues bueno, está algo mejor incluso que algunos de sus vecinos europeos. Sí, tenemos una economía, yo creo que está en una de las mejores situaciones comparativamente dentro de Europa. Seguimos creciendo por encima del 2%, muy pocos países pueden decir eso. Creo que hicimos más deberes en el momento de la crisis de lo que hicieron otros países como Italia, y tal vez eso es lo que nos ha permitido el salir con un crecimiento más fuerte en la fase esta que hemos vivido de expansión en Europa. Y la pregunta es, ¿lo van a hacer mal todos los valores? No, siempre hay valores que lo hacen mejor, siempre hay valores que tienen un comportamiento refugio. Hemos visto cómo el IBEX marcó sus máximos en 2017 y ha mantenido una tendencia estructural a la baja desde entonces, con máximos y mínimos claramente en una senda bajista, y sin embargo hemos visto compañías relacionadas con el sector de utilities, ¿no? Que lo han hecho muy bien, eléctricas que han estado prácticamente atacando máximos hasta hace muy poco. Eso quiere decir que habrá sectores defensivos y compañías que puedan hacerlo bien. El problema es cómo de grande es la dimensión de la bajada. Si es una mera corrección, estos valores que todavía mantienen estructuras alcistas pueden ser muy buena oportunidad cuando corrijan para comprarlos. Si realmente lo que ocurre es que entramos en un movimiento a la baja mucho más fuerte, en ese tipo de entornos es muy raro encontrar valores que no corrijan de forma significativa. Entonces, no hay que olvidar que queda la segunda opción. Estamos hablando siempre de dónde nos metemos, qué activo refugio, cómo nos protegemos de una caída, qué valores podemos comprar. Queda la opción de vender. Es decir, el mercado tiene dos direcciones. Hace 30 años, si me hubieses preguntado esto, te hubiese dicho, bueno, pues intentar salirse y esperar a que caiga para comprar, porque préstamo de títulos es complejo, no había posibilidades de hacer transacciones a la baja. A día de hoy, con los futuros, con los CFDs, con ETFs inversos, uno puede abrir posiciones y jugar escenarios a la baja y sacar rentabilidad mientras el mercado está cayendo. Con lo cual probablemente va a ser una etapa en la que los inversores van a tener que plantearse ese tipo de estrategias. A lo mejor no para abrir posiciones enteramente cortas, pero sí puede ser una buena opción mirar qué índices quieren vender y cuáles quieren comprar, y montar estrategias relativas en las que se puedan defender bien en un entorno de desaceleración económica que no sabemos si se va a producir definitivamente, porque la guerra comercial es algo dinámico, ¿no? Podría arreglarse. O sea, no hay que ser catastrofista, como se suele decir, hay que mantener el optimismo y siempre soñar con lo mejor, pero hay que prepararse para lo peor por si acaso. Hay que ser realista, ¿no? A veces cuando se habla de los mercados financieros que tendemos a idealizar determinadas situaciones. Nos vamos a quedar con este escenario. Pablo Gil de XTB, un placer como siempre tenerla aquí. Muchísimas y espero que venga a vernos pronto. Fenomenal. Y ustedes recuerden estrategiasinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.